Y para nuestra reunión de resultados, sí, Esperanza me dijo que salía a vacaciones el viernes y ya está por nacer el bebé de Francisco. Entonces, toca para esta fecha. Sí, ese es el día a día en las empresas. El pago de la seguridad social se realiza mes a mes y necesitas un aliado que te haga la vida más fácil. Ese es miplanilla.com, operador de información con el respaldo de Compensar para la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y para fiscales. Realmente la plataforma es ágil, fácil y segura. Y lo mejor, cumple con toda la normatividad vigente. Y como las normas cambian, miplanilla.com nos ofrece seminarios personalizados y masivos, encuentros empresariales y grandes foros. Si tenemos dudas, un equipo de especialistas en seguridad social está disponible para apoyarnos. Todo esto como parte del servicio. Son 3 soluciones en una. La planilla integrada de liquidación de aportes que usamos todos los meses. La opción para la liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país. Y la liquidación y pago de las pensiones voluntarias para los trabajadores que deciden hacerlo. Para las empresas, lo mejor es que tenemos todo integrado en una misma plataforma, que nos facilita el cargue de empleados de forma masiva y el pago de múltiples planillas con un solo clic. Ofrece la herramienta para generar reportes y el envío de los certificados de seguridad social a los trabajadores. Habilita la creación de usuarios ilimitados y el acceso a todos los NITs del grupo empresarial. Estas son tan solo algunas herramientas que ofrece miplanilla.com. Sin duda, el mejor aliado para el pago de la seguridad social de tu empresa. Y como si fuera poco, por ser clientes de miplanilla.com, contamos con beneficios adicionales. Formación y entrenamiento certificado en la normatividad vigente y para el fortalecimiento del talento humano de nuestras empresas. Así no hay disculpas para estar desactualizados. En temas legales, por pertenecer a miplanilla.com, tenemos acceso gratuito al programa especializado para identificar los riesgos a los cuales puede estar expuesta nuestra empresa en caso de fiscalización por parte de la UGPP. Y para tener todo integrado están minomina.com y mis facturas, con el respaldo de Compensar. Minomina.com nos ofrece la plataforma para la generación y transmisión de nómina electrónica ante la DIAN. Y Mis Facturas es la solución para la recepción y emisión de las facturas de mi empresa y la automatización de las cuentas por pagar. Estos servicios con planes y descuentos especiales. Y con todos estos beneficios que hemos visto, es hora de empezar a usar miplanilla.com, el experto que necesitas. Y para nuestra reunión de resultados, sí, Esperanza me dijo que salía a vacaciones el viernes y ya está por nacer el bebé de Francisco. Entonces, toca para esta fecha. Sí, ese es el día a día en las empresas. El pago de la seguridad social se realiza mes a mes y necesitas un aliado que te haga la vida más fácil. Ese es miplanilla.com, operador de información con el respaldo de Compensar para la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y para fiscales. Realmente la plataforma es ágil, fácil y segura. Y lo mejor, cumple con toda la normatividad vigente. Y como las normas cambian, miplanilla.com nos ofrece seminarios personalizados y masivos, encuentros empresariales y grandes foros. Si tenemos dudas, un equipo de especialistas en seguridad social está disponible para apoyarnos. Todo esto como parte del servicio. Son 3 soluciones en una. La planilla integrada de liquidación de aportes que usamos todos los meses. La opción para la liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país. Y la liquidación y pago de las pensiones voluntarias para los trabajadores que deciden hacerlo. Para las empresas, lo mejor es que tenemos todo integrado en una misma plataforma, que nos facilita el cargue de empleados de forma masiva y el pago de múltiples planillas con un solo clic.
Ofrece la herramienta para generar reportes y el envío de los certificados de seguridad social a los trabajadores. Habilita la creación de usuarios ilimitados y el acceso a todos los NITs del grupo empresarial. Estas son tan solo algunas herramientas que ofrece miplanilla.com. Sin duda, el mejor aliado para el pago de la seguridad social de tu empresa. Y como si fuera poco, por ser clientes de miplanilla.com, contamos con beneficios adicionales. Formación y entrenamiento certificado en la normatividad vigente y para el fortalecimiento del talento humano de nuestras empresas. Así no hay disculpas para estar desactualizados. En temas legales, por pertenecer a miplanilla.com, tenemos acceso gratuito al programa especializado para identificar los riesgos a los cuales puede estar expuesta nuestra empresa en caso de fiscalización por parte de la UGPP. Y para tener todo integrado están minomina.com y mis facturas, con el respaldo de Compensar. Minomina.com nos ofrece la plataforma para la generación y transmisión de nómina electrónica ante la DIAN. Y Mis Facturas es la solución para la recepción y emisión de las facturas de mi empresa y la automatización de las cuentas por pagar. Estos servicios con planes y descuentos especiales. Y con todos estos beneficios que hemos visto, es hora de empezar a usar miplanilla.com, el experto que necesitas. Bueno, muy buenos días. Le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan el día de hoy con nosotros. Para nosotros es un gusto que ustedes nos acompañen. Me presento, mi nombre es Tatiana Sánchez y yo hago parte del área de formación de miplanilla.com y seré la moderadora en este espacio que tenemos para todas las personas que están acá conectadas. Bueno. En nombre propio y de mi planilla les damos una cálida bienvenida y contarles que el día que vamos a tratar, que el tema que vamos a tratar, perdón, el día de hoy, y para darle apertura a todo nuestro programa de capacitaciones que siempre hacemos un tema a inicio de año y es todo lo que escuchamos en tema de cesantías. Para nosotros es indispensable que los aportantes conozcan ¿cómo es el proceso de cesantías? Para los que ya saben el proceso, que refresquen un poco todos los temas que vienen en cesantías, cómo se hacen, como este proceso es una vez al año, refrescar estas temáticas. Y para las personas que se conectan, que no saben nada, contarles todo lo que tiene que ver el proceso de cesantías. Es importante que ustedes sepan que vamos a tener dos partes en esta sesión y es una, el componente normativo. Vamos a abordar todo lo que la norma nos dice sobre las cesantías y al final vamos a tener un componente práctico para que ustedes puedan ver cómo funciona la plataforma, cómo debo hacerlo, pero siempre nos parece importante y es contarles todo el tema normativo, ¿listo? Para esto, el día de hoy nos acompaña Lisbeth Martínez como presentadora. Quiero contarles que Lisbeth es comunicadora social y tiene una especialización en alta gerencia. Ella se ha desempeñado durante más de 15 años en todas las entidades y administradoras del sistema de seguridad social. Es una persona que cuenta con bastante experiencia y eso nos da mucha tranquilidad de que lo que nos viene a contar es absolutamente como lo tiene contemplada la norma y el proceso. ¿Listo? Nuevamente le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan a esta sesión. Recordarles, si tienen dudas o presentan inquietudes, por favor las pueden dejar en su chat. No tenemos la opción de apertura de micrófonos, pero tenemos el chat abierto para que ustedes nos escriban ahí. Y al finalizar la sesión vamos a tomar un espacio para poder resolver la mayoría de las que se presenten en este espacio. ¿Listo? Y adicional, contarles que esta sesión está siendo grabada y para su consulta la vamos a disponer en nuestro canal de YouTube. Los invito a que nos sigan, nos encuentran como @mi planilla seguridad social para que ustedes sepan que a partir de mañana pueden decir, bueno, tengo dudas sobre el proceso, no me acuerdo cómo subió, cómo cargó el archivo, entonces ustedes van a tener la grabación ahí disponible, ¿listo? Sin más preámbulo, a continuación los dejo con Lisbeth. Lisbeth, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Tatiana, muchísimas gracias por la bienvenida. Muchas gracias a todas las personas que también nos acompañan el día de hoy en esta sesión de capacitación. Ya como tú lo mencionabas, lo que vamos a trabajar el día de hoy es precisamente esos contenidos y sobre todo esas definiciones tan importantes de cesantías para que podamos conocer y adelantarnos a todo el proceso. Sobre todo esa palabra de adelantarnos. Muchos dirán, venga, estamos anticipados al pago de cesantías, pero son
muchos los cambios que vienen este año. Normativamente tenemos cambios súper importantes que van a empezar a regir en este primer semestre y qué mejor que podamos anticiparnos al pago de cesantías para poder pues dedicarle tiempo a esos otros cambios que seguramente van a requerir mucha atención de nuestros participantes, de los empresarios, de nuestros trabajadores, para que también puedan acoplarse ahí. Bueno, sin más preámbulo, les voy a compartir la pantalla. Te voy a pedir que por favor me confirmes tan pronto se vea. Claro que sí. Listo, ahí ya vemos la presentación. Listo, perfecto. Bueno, entonces, como les contaba, la idea es revisar el contenido de cómo va a ser esta temporada de cesantías para el año 2025. Ya desde el mes de diciembre está oficialmente aperturada. Hemos hecho pues todos los temas de divulgación, las noticias que ustedes pueden encontrar a través del centro de ayuda en miplanilla.com, donde van a ver toda esta misma información que les estamos contando. Van a encontrar un apartado exclusivo de cesantías para que ustedes puedan aclarar las inquietudes que de pronto el día de hoy no queden resueltas o que las quieran compartir con alguien más. Entonces, para iniciar, pues es súper importante que tengamos claro ese concepto, esa definición de lo que son las cesantías. Tatiana lo mencionaba hace un momento y a pesar de que esto es una actividad recurrente, sobre todo en el sector empresarial año tras año, pues sí tenemos muchas personas que probablemente sea la primera vez que vayan a hacer este ejercicio y pues qué mejor que arranquemos desde esos conceptos básicos a indicarles qué son las cesantías. Esas cesantías pues no son más que una prestación social de ley que el empleador debe pagar a su trabajador y que tienen la fecha límite de consignación del 14 de febrero en un fondo de cesantías que selecciona libremente el trabajador. ¿Listo? Entonces, punto número uno, ¿quién selecciona esa administradora de cesantías? Directamente mi trabajador, basado en las propuestas de valor que tenga, los rendimientos, las funcionalidades, de pronto la facilidad de canales de atención, las decisiones que él tenga para que él seleccione su fondo de cesantías. Aquí aprovecho para empezar a colocar unos tips, unas recomendaciones muy importantes y es que tengan presente que aunque el fondo de cesantías es una selección del trabajador, ¿cierto? Mi empleado debe decirme cuál es su administradora de cesantías, pues yo como empleador no puedo omitir mi obligación de pagar esta prestación social porque el trabajador no me indicó a qué fondo de cesantías está afiliado. Entonces, a pesar de que sí tiene la posición de seleccionar cuál es la administradora de cesantías que va a administrar su capital, su recurso, si el 13 de febrero esta persona no me ha notificado, pues yo debo hacer la consignación de cesantías en un fondo de cesantías y notificar a ese trabajador. ¿Listo? Él después de eso podrá hacer traslados de sus recursos a la administradora que más le corresponda. Pero sí es súper importante que tengamos presente que el hecho de que un trabajador no notifique cuál es su administradora de cesantías, pues no nos va a exonerar en ningún caso de la responsabilidad de este pago de esta prestación social dentro del plazo oportuno, para que también ustedes lo tengan muy presente. Bueno. ¿Por qué se llaman cesantías? Porque están destinadas para cuando el trabajador quede cesante. Entonces, están destinadas a hacer ese colchoncito, ese apoyo, ese sostenimiento económico en los momentos en que mi trabajador quede cesante. ¿Listo? Mi trabajador perdió su trabajo, se retiró, cualquiera de esas condiciones, llega a ser este capital el que entra a apoyar pues económicamente a ese trabajador mientras su condición nuevamente se establece. Sin embargo, la ley ha habilitado unas condiciones especiales en las que se puede otorgar el pago de cesantías, o más bien el retiro de cesantías, para propósitos de vivienda, adquisición, remodelación. Bueno, acá hay una serie de condiciones súper amplias que no vamos a traer al detalle aquí. Y además también para educación. Entonces también hay unas condiciones para educación superior donde la persona puede hacer uso de sus cesantías para ese tipo de aportes. Bueno. ¿Qué más sucede con las cesantías? Usualmente estas cesantías corresponden a un salario mensual por cada año o la fracción de tiempo que haya tenido el trabajador, en la que haya estado ese trabajador.
se deben liquidar para todos los trabajadores vinculados mediante un contrato de trabajo, excepto aquellos que están bajo la modalidad de salario integral. Recordemos que el salario integral pues considera que ya tiene las prestaciones sociales incluidas dentro del mismo, por eso no tiene un pago de cesantías obligatorio fuera del valor que se tiene pactado como salario integral. ¿Listo? ¿En qué casos debo liquidar yo los intereses de cesantías? Cuando haya terminación del contrato de trabajo, ¿cierto? Siempre que finalice un contrato de trabajo sale este concepto de cesantías. Aquí es muy importante que tengamos presente que como todos los trabajadores de un contrato laboral tienen derecho, pues cuando liquido estos contratos, debo tener muy presente también esos valores de cesantías que se van a pagar a ellos. También cuando suceda cambio de salario normal a salario integral, como les mencionaba, dado que el salario integral no tiene el pago de esta prestación, se liquida en el momento en que cambia el tipo de salario este trabajador. Y por último, también se liquidan con corte al 31 de diciembre. Entonces, este último es precisamente el que vamos a empezar a trabajar en esta época del año, teniendo en cuenta pues que acabamos de finalizar el año fiscal inmediatamente anterior, ya tenemos claro ese corte el 31 de diciembre, cuánto ganó mi trabajador, qué ausentismos pudo tener, qué situaciones especiales pudo tener que me afecten ese valor de cesantías. Y por eso procedo a consignarlas. ¿Cuándo las vamos a consignar? Para este 2025, la fecha máxima es el viernes 14 de febrero de 2025. ¿Listo? Fecha máxima de pago de cesantías, viernes 14 de febrero del 2025. Recomendaciones importantes, pues no nos esperemos a este día porque hay un volumen muy alto de pagos en esta época. Recuerden que esto es una obligación que tenemos todos los empleadores. Entonces, más allá de que esto, yo ya tenga la planilla cargada, yo ya tenga claro los datos, solo falta que el de tesorería ingrese y dé clic y pague. Pues dependemos de una plataforma bancaria. Es un día bastante álgido de movimientos y de transacciones electrónicas precisamente por el pago de cesantías. Entonces, pues qué mejor que no dejar esto al azar, que poderlo anticipar de la forma necesaria para que no les vaya a generar valores adicionales. ¿Qué pasa si usted no logra hacer el pago el viernes 14 de febrero? Cuando las cesantías no se consignan dentro de ese plazo que tiene definido, pues se debe pagar una sanción moratoria que equivale a un día de salario por cada día de retraso. ¿Listo? ¿A quién se le paga esa sanción? Directamente al trabajador. Entonces aquí es muy importante que ustedes tengan claro que en el caso de que se presente ese retraso en el pago, ni las administradoras de cesantías, ni los operadores de información como mi planilla les van a liquidar ese valor de sanción moratoria. ¿Por qué? Porque pues la ley señala que esto se le paga al trabajador. Además que existen unos escenarios en los que ustedes pudieron haber anticipado el pago de cesantías a su trabajador e indiscutiblemente no puede ser verificado eso ni por las administradoras de cesantías ni por los operadores. Entonces, las únicas partes que pueden entrar a hacer cobro y pago de esto son el empleador y el trabajador, que son quienes tienen forma de verificar pues que exista una relación laboral, que haya lugar al pago de cesantías y que no se haya efectuado de forma anticipada previo a este 14 de febrero. ¿Listo? Entonces, súper importante que tengan claro que esa sanción en ningún caso se liquida en la plataforma del operador de información. Desde mi planilla nosotros no gestionamos ese cálculo en ningún momento porque pues no tenemos argumentos para poder determinar efectivamente cuántos días hay de mora, cuánto era el salario del trabajador, ese tipo de condiciones. ¿Listo? Entonces tengan presente que si sucede esto, deberán como empleadores directamente con sus trabajadores, pues proceder al pago de esas diferencias. Bueno, recuerden que las preguntas e inquietudes que puedan tener las van dejando a través de la opción de preguntas y respuestas que encuentran o a través de nuestro chat. Y al final de la sesión, como les mencionaba Tatiana, damos espacio de contestar algunas de ellas. Bueno, ¿quiénes tienen derecho al pago de cesantías? Ojo con esto. Las cesantías deben ser pagadas para todos los trabajadores que se encuentren vinculados mediante un contrato de trabajo.
Así que también aplica para las personas que trabajan en servicio doméstico, conductores, niñeras, enfermeras, trabajadores por días, entre otros, ¿sí? Cualquier trabajador que tenga un contrato de trabajo. Y ojo, un contrato de trabajo no es un documento firmado por las dos partes. Existen muchos contratos de trabajo que se ejecutan de forma verbal, ¿sí? Donde yo le digo a la señora María, ayúdeme todos los sábados en la casa a hacer oficio, ¿sí? Miren que yo estoy condicionando esa labor a unas actividades propias de un contrato de trabajo. Entonces, a pesar de que yo no tenga una carta, un documento firmado con doña María, sí se puede certificar la existencia de un contrato de trabajo por las actividades y las responsabilidades que se otorgan en las partes. Entonces, debemos ser muy conscientes de esto. Recomiéndenle también el pago de cesantías a las personas que tienen este tipo de trabajadores a su cargo, empleadas domésticos, cuidado de niños, conductores, todos ellos tienen derecho al pago de sus cesantías. Por otro lado, tenemos a los trabajadores independientes. En el caso de los trabajadores independientes, las cesantías funcionan como un mecanismo de ahorro. Eso quiere decir que los independientes no están obligados a efectuar pagos por cesantías, pero en caso de que requieran ahorrar en alguna de esas alternativas por las rentabilidades que ofrecen los multifondos de cesantías, pues podrán hacerlo de forma voluntaria. Para eso, cada independiente debe ir a formalizar el proceso de afiliación directamente con la administradora de cesantías que sea de su interés. Vamos ahora sí a enfocarnos en lo que es el cálculo de cesantías, cómo se realiza el proceso de liquidación de esas cesantías y hablábamos que teníamos en cuenta una liquidación anual que va del 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Entonces, en este caso, pues tendremos en cuenta ese periodo del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre de 2024. Y vamos a tener muy presente en la liquidación las novedades, cambios de salario, ajustes de salario, todo lo que se haya podido dar para mi trabajador durante ese periodo de tiempo. Entonces, en la fórmula de cesantías, que ya la vamos a ver a continuación, hay una palabra que es súper determinante y es el valor salario. Entonces, yo necesito determinar muy bien el salario porque ese es el factor clave con el que yo voy a realizar la liquidación de cesantías de mis trabajadores. ¿Listo? Usualmente se realiza con el último salario mensual devengado, incluyendo el auxilio de transporte para aquellos trabajadores que tienen derecho al auxilio de transporte, si ese salario no ha presentado variaciones. ¿Listo? En el caso en que el salario haya variado los últimos 3 meses o que se trate de un trabajador que tiene salarios variables, lo que pasa es que vamos a tener en cuenta como salario el promedio de lo que haya devengado ese trabajador en el último año. ¿Listo? O el tiempo que lleve servido si es que ese trabajador no alcanzare a completar esa distancia de un año. ¿Listo? Entonces, ese valor de salario es súper determinante que lo identifiquen para cada uno de los trabajadores. ¿Qué otros datos voy a necesitar para ejecutar la fórmula? La fórmula me pregunta salario, que es bajo las condiciones que les acabo de mencionar, y el número de días laborados. Entonces, cada uno de estos factores que yo voy a reemplazar, pues me van a entregar ese cálculo al final del ejercicio. Nuestra fórmula de cesantías año tras año se mantiene. Aquí no se ha reglamentado nada diferente o ningún cambio especial frente al pago de las cesantías. Corresponde al salario por el número de días laborados sobre los 360 días nominales que se manejan. ¿Qué va a pasar con esos 360 días? Eso es un valor permanente en la fórmula para que lo tengan muy presente. Es un valor que no se modifica, que no cambia en la fórmula y debemos respetarlo en todo escenario. ¿Qué vamos a hacer ahora para determinar el cálculo de cesantías? Pues vamos a reemplazar los valores que se generan aquí para poder tener el cálculo definitivo de cesantías. Entonces, en este caso, estamos citando el ejemplo con una persona que tiene un salario mensual asignado de 2.864.000 pesos y que tuvo una fecha de ingreso el 1 de noviembre del 2024. ¿Por qué 60 días trabajados, Lisbeth, si diciembre tiene 31 días?
Recuerden que en este caso, pues hablamos de meses de 30 días, similares a los que manejamos en el año fiscal. Entonces, manejamos meses nominales de 30 días. En este caso, pues la persona trabajó todo noviembre y todo diciembre. Tenemos un total de 60 días laborados en el año. Reemplazamos los valores dentro de nuestra fórmula y nos genera el valor a pagarle a este trabajador. En este caso, 477.000 pesos, 334. Entonces, miren los datos que yo voy a necesitar porque van a ver que en el momento en el que yo genere la liquidación de cesantías, pues estos valores también van a ser determinantes. Y si yo hago la liquidación a través del esquema de liquidación que maneja mi planilla, pues también voy a necesitar estos datos. Entonces, es súper importante que los identifiquemos para el ejercicio con cada uno de nuestros trabajadores. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo que tiene una variación y es cómo se ve el cálculo de cesantías con un trabajador que tiene auxilio de transporte legal. Entonces, como los trabajadores que tienen ingresos inferiores a 2 salarios mínimos tienen derecho a su auxilio de transporte, este hace parte del salario que se determina en el trabajador para efectuar el cálculo de cesantías. ¿Listo? Entonces, para el caso de nuestro trabajador, tenemos que ingresó el 1 de abril del 2024, tiene 270 días trabajados y sobre esos 270 días vamos a efectuar precisamente el cálculo de cesantías. ¿Qué va a pasar con este trabajador? Tiene una asignación salarial de 1.500.000 más su auxilio de transporte. ¿Listo? Con esos valores voy a calcular el salario, en este caso serían 1.640.606, ¿sí? Que es su salario mensual asignado más el auxilio de transporte. Ellos juntos van a reemplazar ese factor de salario en la fórmula y el de los demás campos sí se reemplazan de igual manera. Entonces, 270 días trabajados para un valor total de cesantías por 1.230.455 pesos. ¿Listo? Sería el cálculo. Y el último ejemplo que les quiero mostrar el día de hoy tiene que ver con los trabajadores por días. Ojo porque con los trabajadores por días se generan muchísimos inconvenientes en el proceso de pago, básicamente porque no se les calculan de formas adecuadas las cesantías. Recuerden que un trabajador por días es un trabajador con todas las condiciones normales de otro contrato de trabajo, solo que tiene una jornada de trabajo diferente que es por días. Normativamente está así definido, está así reglamentado, sus pagos a seguridad social son por días y pues es ser un trabajador que está mediante un contrato de trabajo tiene derecho al pago de cesantías. La diferencia es que aquí la fórmula tengo que calcularla en los valores mensuales. Me explico. Tengo una persona que trabaja únicamente los sábados, ¿sí? Porque me presta un servicio doméstico. Entonces va a mi casa, organiza la casa y únicamente lo hace los días sábados. Yo pago 60.000 pesos a ese trabajador por esa jornada que tiene el día sábado, pero cuando yo voy a hacer el reemplazo de la fórmula de cesantías, pues la fórmula me pide valores mensuales. Yo no puedo colocar que yo tengo un trabajador a quien le pago 60.000 pesos mensuales porque no es ese el ejercicio. ¿Qué hacemos en este caso? Dimensionar el salario mensual del trabajador. Si tiene un salario de 60.000 pesos diarios, pues la proyección de su salario mensual sería de 1.800.000 más su auxilio de transporte, porque con este salario que le estoy asignando, indiscutiblemente tiene derecho al pago del auxilio de transporte. Esos dos valores me van a decir que tiene un salario para la fórmula de 1.962.000 pesos. Donde voy a ver realmente el proceso o la disminución del pago de cesantías de este trabajador, pues el número de días que trabaja esta persona, ¿sí? En este caso trabajó 52 días, ese es el valor que voy a reemplazar en la fórmula sobre los 360, que les cuento que es un valor fijo en la fórmula, me da un valor total de cesantías de 283.400 pesos. Entonces, para estos trabajadores por día se deben efectuar los cálculos
pensando en un salario mensual, pero respetando el número real de días trabajados. Seguramente si la persona trabaja martes y jueves todas las semanas, pues tendrá en promedio 100 días trabajados. Miren que por las mismas condiciones que tiene este trabajador, el valor de cesantía se va a ver afectado por el número de días que haya trabajado en el año. Entonces debemos tener muy claro ese cálculo de días trabajados, cuáles fueron festivos, cuáles no, cuál vino, que yo me fui a vacaciones y hubo un mes que no vino a trabajar, perdón, todos esos escenarios, porque son los que nos van a permitir identificar plenamente y calcular correctamente el valor de cesantías de estos trabajadores. Bueno, por otro lado, tenemos un concepto sumamente importante que tiene que ver con los intereses de las cesantías. Entonces, los intereses de las cesantías son un valor que reconoce precisamente la empresa a sus trabajadores sobre el valor de cesantías, que equivale al 12% sobre esos saldos que la empresa va conservando para consignar a final de año, ¿cierto? Entonces, a mí me dicen, venga, como usted está provisionando esos valores, usted va a reconocer un interés sobre ese valor a su trabajador, teniendo en cuenta que usted hace un pago acumulado al final del año. Estos intereses se deben abonar directamente al trabajador a más tardar el 31 de enero de cada año. ¿Listo? Entonces, el primer pago que nosotros vamos a tener relacionado con las cesantías va a ser estos intereses que los debemos pagar en la nómina de este mes a nuestros trabajadores. ¿Qué diferencia tenemos aquí? Súper sencillo. Necesitamos identificar el valor de cesantías, hacer el cálculo de cesantías como les mencioné en las diapositivas anteriores y lo único que vamos a afectar en la fórmula es que lo vamos a multiplicar por el 0,12 para identificar ese valor de intereses que debo pagar a mi trabajador. Y con eso, pues poder identificar cuál es el valor que le voy a pagar. ¿Listo? Tengan muy presente que esos valores de cesantías los deben tener claros al momento de hacer la liquidación. Vamos a ver ahora cómo es ese proceso de pago, qué recomendaciones importantes deben tener para que ustedes hagan el pago de cesantías a través de miplanilla.com. Punto importante, anticípense. ¿Listo? Miren que ustedes ya van a tener claro el valor de cesantías de sus trabajadores porque en la nómina de enero estoy por ley obligado a hacer el pago de los intereses de cesantías. Lo que quiere decir que para esa época ustedes ya tienen claro el valor de las cesantías. Pues no esperemos a que llegue el 14 de febrero. Inmediatamente procedamos a hacer el proceso de liquidación, a cargar las planillas, todas las verificaciones para que sea muy fácil el proceso de pago de cesantías y no nos arriesguemos a tener inconvenientes o sobrecargas en los portales bancarios, en las plataformas, precisamente este último día. A través del portal de Mi Planilla, ustedes van a poder generar la liquidación y pago de cesantías para todas las administradoras de cesantías vigentes hoy en día. Fondo Nacional del Ahorro, Protección, Porvenir, Colfondos, Scandia, todas ellas está, pues el Fondo Nacional del Ahorro y todas las administradoras privadas que fungen como administradoras de cesantías. Ustedes van a poder hacer esto de forma fácil desde la comodidad de sus oficinas, de su casa, no hay que hacer ningún tipo de desplazamiento para efectuar este tipo de aportes y adicional a ello les entregamos dos opciones de liquidación desde las que ustedes van a poder generar ese valor de cesantías. Una es que lo puedan hacer directamente en la plataforma web, ya más adelantico les voy a mostrar en la plataforma como nos permita el espacio, cómo lo hacemos. Y dos, es hacerlo de forma masiva, adicionando un archivo de Excel con ese listado de empleados a los que ustedes van a hacer pago de cesantías. Entonces, ¿cuál van a utilizar? La que más les favorezca. Seguramente si ustedes no tienen un número significativo de trabajadores, un número muy alto de trabajadores, van a poder hacer esa liquidación de forma web, adicionando trabajador por trabajador. Pero si por el contrario tienen un volumen grande de trabajadores o sencillamente se les facilita más hacer el ejercicio a través del formato de Excel, también lo van a poder hacer para cargar rápidamente esa información y generar la planilla de cesantías como corresponde.
Datos importantes a tener en cuenta en el proceso de liquidación y pago. Ustedes van a poder realizar el pago electrónico en el botón de cesantías, debitando el dinero de una cuenta em, de ahorros, precisamente una cuenta donde tenga una cuenta bancaria donde tengan registrado el valor y pagando a través de una única planilla o en caso de que lo requieran, también van a poder hacer pagos electrónicos por cada una de las administradoras. ¿De qué depende que yo haga uno o varios pagos? De la necesidad que ustedes tengan como empresa para realizar estos aportes. Si usted me dice, venga, el recurso de cesantías económicamente es un valor bastante importante, es una suma de dinero, pues bien importante lo que cuesta hacer el pago de cesantías al año. Usted me dice, la tengo en 2 cuentas, en 3 cuentas, la mitad en un lado, la mitad en otro. Usted va a poder hacer las planillas de cesantías para pagar cada una de acuerdo a cómo corresponda. O si tiene el dinero de forma consolidada, pues va a poder, por el contrario, hacer un único pago. Realmente estas opciones están pensadas es en la necesidad, en poder cubrir esa necesidad que se les presente a ustedes de acuerdo al escenario que tengan en cada una de sus organizaciones. Mm, También podrán hacer el pago de las cesantías a través de la opción de pago presencial o crédito bancario. ¿Cómo funciona esta opción? Insisto que teniendo en cuenta que es una cuantía, es un valor bien importante lo que corresponde al pago de cesantías, pues muchos de los aportantes lo que generan es trámites de créditos bancarios para cumplir con su obligación del pago de cesantías en las fechas señaladas. En el caso de que usted haya gestionado alguno de estos créditos, usted va a hacer ese trámite directamente con la entidad financiera de su preferencia y en el momento en que haga el pago a través de nuestra plataforma, va a poder seleccionar la opción de crédito bancario. ¿Qué permite esta opción? Que al seleccionar esa opción de crédito bancario, nosotros en mi planilla haremos todas las validaciones necesarias para lograr que la información del pago que usted nos está entregando y el dinero que el banco está trasladando de ese crédito que usted pidió se unan de forma correcta para llegar a la administradora y se apliquen de forma adecuada los aportes para cada una de las cuentas individuales de cesantías de sus trabajadores. Entonces, súper importante que si usted está pensando o es esta la opción a través de la cual va a realizar el pago a través de esos créditos bancarios que otorgan las entidades financieras, tenga muy presente que debe seleccionar esa opción en la plataforma de mi planilla para que funcione de forma correcta el pago el pago a través de crédito bancario. Para el caso de los pagos que se hacen de forma presencial, pues dependerá de los convenios que tenga autorizados cada fondo de cesantías para permitir ese recaudo y de esta manera también se unan de forma adecuada el recaudo y la información de la planilla que usted nos entrega para el proceso de pago. ¿Listo? Como les mencionaba, van a poder generar una planilla para cada fondo o de acuerdo con la necesidad. Aquí no hay límite de planillas. Si usted me dice, yo quiero pagar a mis 500 trabajadores en una sola planilla, lo va a poder hacer y puede hacer el pago a través de PSE. Ya si usted me dice, no, yo quiero manejarlo por administradora, por sucursal, por contrato, por jefe, por coordinación, por cualquier otro proceso que usted quiera, usted puede cargar cuantas planillas de cesantías pueda requerir de acuerdo al escenario propio que le facilite a su empresa. Entonces, tenga muy presente que usted va a poder definir esos grupos de acuerdo a la necesidad que tenga para el pago de cesantías. Importante que tengamos presente que para cesantías no se manejan planillas de corrección. ¿Listo? En el caso que ustedes de pronto liquidaron de forma inadecuada las cesantías, la base tenía algún dato erróneo y se generó un menor valor a un trabajador, aquí no aplica una planilla de corrección que les permita incrementar ese valor. Lo que se debe hacer en estos casos es generar una nueva planilla de cesantías por esa diferencia que no se pagó al trabajador para que se acredite también a la cuenta individual de cesantías del trabajador.
Entonces tengan muy presente también ese datico que aquí no aplican planillas de corrección o planillas de ajuste. Lo que se debe hacer es una nueva planilla con el valor que se haya dejado de pagar. Punto muy importante, desde mi planilla.com ustedes van a poder generar los soportes de pago individuales para los trabajadores por administradora a través de correo electrónico. Van a poder generar un número bastante importante de reportes y de certificados que les van a permitir entregarle a sus trabajadores información adecuada de en dónde está direccionado su pago de cesantías. ¿Por qué esto es tan importante? Porque claramente una vez empiezan a ejecutar los pagos de cesantías, muchos trabajadores que están de pronto en temas de adquisición de vivienda, de educación, quieren hacer uso inmediato de sus cesantías con esas condiciones que la ley le permite y no saben dónde tienen las cesantías. Entonces nos llaman a nosotros, tenemos fila en las oficinas de talento humano preguntándonos a dónde me pagaron las cesantías, cómo hago para retirarlas, qué tengo que hacer. Entonces, qué mejor que ustedes puedan desde la misma plataforma de mi planilla hacerles llegar el certificado de aportes a cada uno de sus trabajadores y direccionarlo directamente con las administradoras de cesantías para que puedan hacer estos trámites. Entonces, este puntico también es muy importante para que le saquen todo el provecho a esa funcionalidad que desde mi planilla.com les entregamos. Finalmente, recomendaciones importantes si tengo en este momento empresas públicas. Recuerden que ustedes pueden hacer el pago de cesantías a través de la plataforma de mi planilla, siempre que esos trabajadores se encuentren vinculados bajo la ley 50 de 1990, bajo el régimen tradicional de cesantías. ¿Listo? Si estamos hablando de trabajadores que manejan cesantías retroactivas o esquema de doceavas, no van a poder realizar el aporte a través de mi planilla. Deben gestionarlo directamente con las administradoras de cesantías. Sin embargo, si usted es empresa pública y tiene trabajadores normales por contrato, pues por contrato de trabajo con el régimen normal de ley 50, va a poder hacer los pagos sin ningún inconveniente a través de la plataforma de mi planilla. Bueno. Ahora sí, vamos a ir a mirar lo que es el proceso de generación de la planilla de cesantías directamente en la plataforma. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación es cómo deben hacer el ejercicio para cuando ustedes vayan a hacer el proceso de liquidación de cesantías. Entonces, voy a dejar de compartir la presentación y les voy a compartir por aquí ahora la pantalla. Por favor, me confirman cuando ya estén viendo. Sí, señora, ahí ya vemos tu pantalla. Listo, déjenme oculto este menú que no me deja trabajar. Ya. Entonces, ¿cómo haces el proceso de liquidación de cesantías? Muy fácil. Ingreso www.miplanilla.com, van a tener nuestra página principal y aquí hay dos puntos súper importantes que les quiero mostrar. El primero de ellos, voy a poner aquí un poco más grande esto. El primero de ellos, en la parte superior, van a encontrar una opción que se llama el centro de ayuda. En este centro de ayuda van a encontrar mucha de la información que les acabo de contar el día de hoy y van a encontrar un apartado exclusivo con todos los ajustes, artículos, noticias, todo lo importante en relación al pago de cesantías. Cuando ustedes los abren van a encontrar los artículos y van a poder responder muchas de las preguntas que se han generado. ¿Qué pasa con los independientes? ¿Cómo hago con la entidad bancaria? ¿Cuándo debo pagarlas? Y recomendaciones importantes para el proceso de cesantías. Entonces, súper invitados a que cuando presenten inquietudes puedan consultarlas a través de nuestra opción en el centro de ayuda. Ahora bien, cuando estamos en la página principal de mi planilla, www.miplanilla.com, vamos a ver en el banner la opción de ir a cesantías. Van a poder ingresar directamente desde esta opción, donde van a abrir que se va a abrir en una nueva ventana nuestro sitio de cesantías. Lo van a identificar porque en la parte superior derecha está identificado como tal. Pero también van a poder hacer el ingreso a través del ingreso habitual que hacen de pagos de seguridad social con su usuario y contraseña, y dentro de ese menú también van a poder encontrar la opción del sitio de cesantías en cualquiera de los dos escenarios.
Bueno, si ustedes ingresan directamente, les va a pedir su usuario y contraseña. Entonces vamos a diligenciar aquí los valores. Ingresan con su usuario y contraseña y ya una vez en el sistema les va a dar la bienvenida. Otro punto súper importante que ustedes van a ver aquí es que también van a encontrar un menú de ayuda que si ustedes dan clic, pues van a poder consultar los instructivos de los manuales, del cargue de empleados, de la liquidación de planillas, algunos de esos reportes que les puedan funcionar a ustedes también en el momento de hacer la liquidación de cesantías. En el menú de la parte superior de nuestro sitio de cesantías van a encontrar diferentes opciones, van a encontrar pues los datos básicos de la empresa, la información básica, las sucursales que puedan tener creadas, van a encontrar un enlace directo a nuestro centro de ayuda y van a encontrar dos módulos que son los que van a permitir que ustedes puedan hacer la liquidación de cesantías. El primero de ellos es empleados, donde van a poder consultar la lista de empleados. En este caso tenemos únicamente un trabajador creado aquí, pero podemos agregar empleados, borrar empleados en el caso de que tengan empleados que ya de pronto no hagan parte de la compañía o cambiar la administradora de forma masiva para esos trabajadores que ustedes tienen relacionados aquí. ¿Listo? ¿Qué otra opción vamos a encontrar que es la que van a utilizar muy frecuentemente? Es cargar esos empleados a través de un archivo de Excel. ¿Listo? Esas son las dos opciones que yo les mencionaba que les van a permitir liquidar cesantías de forma eficiente, les van a facilitar los procesos. Entonces, cargue de archivo de Excel, pues es una forma masiva donde yo descargo una plantilla aquí en esta opción, dice descargue aquí su plantilla, la voy a abrir y miren que lo que hace es precargarme un archivo de Excel con un encabezado que trae además unos comentarios de ayuda para la diligencia, diligenciar correctamente los datos, donde ustedes van a poder colocar uno o un sinfín de trabajadores que ustedes tengan aquí relacionados. Entonces, esta fórmula es muy sencilla porque normalmente, ya sea que ustedes manejen un software de nómina o que manejen su liquidación a través de archivos similares o bases de datos similares a las de Excel, pues van a poder descargar la información en Excel y copiar los datos aquí. Código de administradora de cesantías, como ustedes pueden ver en las ayudas que tiene el documento, les informa uno a uno los códigos para que ustedes las puedan adicionar, valor de cesantías y les va a permitir cargar el código de la sucursal. ¿Con qué fin les permitimos cargar el código de la sucursal? Si usted quiere hacer quizás un reporte después em, por un grupo exclusivo de trabajadores, lo puede hacer identificando el código de la sucursal de cada uno. Sin embargo, no es un dato obligatorio, como ustedes pueden ver. Si usted dice, no, para mí es indiferente la sucursal a la que dependa el trabajador, pues van a diligenciar los otros campos. ¿Listo? Cuando yo hago el proceso de generación de este archivo, tengo por aquí uno ya lleno, les voy a enseñar. Entonces miren que yo coloco los datos. ¿Qué debo tener presente? Que debo colocar valores numéricos, no voy a colocar caracteres especiales, no voy a colocar puntos, comas, numerales, ninguna de esas condiciones las voy a colocar para que no vaya a tener ningún problema en el momento de generar el archivo. Cuando ya tenga registrados la totalidad de mis trabajadores, voy a proceder a guardar esta plantilla, pero lo voy a guardar con una configuración en el Excel que se denomina precisamente CSV delimitado por comas. ¿Listo? Entonces voy a guardar este archivo, le vamos a poner aquí planilla empleados, cesantías. Planilla empleados, cesantías 2025. Entonces miren que lo voy a guardar, debo seleccionar de la lista desplegable que me abre la ventana de guardar como el CSV delimitado por comas y procedo a guardar mi archivo. ¿Listo?
Ya cuando haya hecho este ejercicio, pues voy a regresar a la plataforma de miplanilla.com. Miren que son los mismos pasos que él acá me estaba dando y procedo a cargar mi archivo. Pues voy a ubicarlo en el escritorio. Miren ustedes que es el que acabamos de hacer a las 10:49 de la mañana. Lo cargamos e inmediatamente él hace todo el procesamiento del archivo y me va a generar estos nuevos trabajadores. Entonces él acá me va a entregar dos opciones y me dice, ¿usted quiere ir a generar la planilla de una vez o quiere ir a validar primero el listado de sus trabajadores? Si ya tengo la certeza de que todos mis trabajadores están correctos, podré ir a generar planilla o puedo ir a verificar en el listado de trabajadores. Entonces, en este caso vamos a ir al listado de trabajadores y van a ver ustedes que tenemos aquí a Pedro Pérez, que ya estaba adicionado, y tenemos aquí a Angélica Tatiana, que como ustedes pueden ver es la persona que agregamos a través de nuestro archivo de Excel. Si yo hubiese agregado aquí 100 trabajadores, 200 trabajadores, voy a ver aquí el listado de todas estas personas. Ustedes van a tener la opción de modificar estos trabajadores aquí. Resulta que después de haber cargado me dice, no, qué pena, lo que pasa es que la señorita Angélica no está en Porvenir, ella se cambió este año, ella ahora está en el Fondo Nacional del Ahorro. Voy a poder entrar y hacer esas modificaciones a las que haya lugar para generar también de forma adecuada esas planillas. Recibo el mensaje de confirmación donde me notifican que fue de forma exitosa el cambio de ese trabajador y voy a poder hacer en este momento el ejercicio. Regreso aquí y vamos a ver que ya nos aparece que Angélica figura en el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Listo? Si después de que usted suba a los trabajadores dice, oiga, me faltó otro trabajador que no lo habíamos contemplado porque entró a trabajar el 28 de diciembre, mire, alcanzó a pago de cesantías de 3 días, va a poder adicionar el empleado aquí por la opción de agregar. Se le va a desplegar este formulario donde va a poder agregar el trabajador con el documento que corresponda. Entonces vamos a colocar aquí unos datos ficticios para el ejercicio y vamos a ver cómo vamos a efectuar. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí unos daticos ficticios. Nos pregunta el valor del salario, entonces yo voy a decir que tiene un salario asignado de 1.800.000. La cotización de cesantías, pues el valor que ya haya identificado, dijimos que son 3 días, entonces solamente va a tener 68.000 pesitos de cesantías por sus 3 días trabajados. Fondo de cesantías el que yo desee adicionar y le vamos a poner la fecha de ingreso. Entonces en este caso entró el 28 de diciembre de 2024. ¿Listo? Estos datos aquí se calculan para la información que lleva el archivo. Cuando lo hago desde el Excel, pues ya desde el Excel yo adiciono todos los campos. ¿Listo? Nuevamente el sistema me confirma que el trabajador se adicionó correctamente y como ustedes pueden ver, ya tenemos a la señorita Beatriz Pinzón Solano aquí relacionada en la planilla. Ya cuando yo tenga todos mis trabajadores, me voy a ir al menú de planillas, ¿sí? La opción que van a encontrar en la parte superior y voy a encontrar la opción de generar planilla. De forma muy fácil me da unas recomendaciones importantes para el pago presencial o por crédito bancario y una recomendación para el pago electrónico. ¿Listo? Recomendación súper importante. Siempre revisen todos estos mensajes. Estos mensajes informativos que genera el sistema son súper valiosos porque les van a permitir a ustedes controlar de mejor forma errores operativos, manuales de digitación que puedan generar que se generen nombres cerrados, fondos cerrados. Entonces, siempre muy atentos a todos estos mensajes informativos que el sistema les va generando. El sistema me va a mostrar a continuación los trabajadores que yo tengo y las administradoras que yo pueda tener. Miren que él me saca un resumen y me dice para Colfondos tiene un empleado, Fondo Nacional de Ahorro otro y Porvenir uno más. ¿Listo? Y me va a dar la opción de generar ese pago a través de las planillas que yo requiera. Entonces, yo puedo generar una única planilla por PCE, como ustedes pueden ver, selecciono la opción y genero una única planilla,
o puedo generarlas en pago presencial o de crédito. Me van a decir, Lisbeth, ¿qué pasa con el Fondo Nacional del Ahorro? Porque el Fondo Nacional del Ahorro no se deja pagar de forma presencial. Resulta que en las definiciones que tiene esta administradora no tiene habilitado el recaudo presencial o de crédito bancario. Entonces se van a dar cuenta que cuando tengan esta planilla, el sistema mismo les va a limitar esa opción para evitar que se haga un pago errado. Entonces puedo pagar estas en una sola transacción electrónica por PSE o puedo inclusive generar únicamente las dos en pago presencial y generar al Fondo Nacional del Ahorro, perdón, por pago electrónico. ¿De qué va a depender lo que usted seleccione aquí? De la disponibilidad económica que usted tenga, de la capacidad operativa, de si va a ir a pagarlo en cheque, de si va a ir a pagarlo con crédito bancario, con cualquiera de esas opciones. Lo que mi planilla le entrega es la versatilidad de que usted seleccione y haga las planillas de acuerdo a lo que se le acomode a su necesidad. ¿Listo? En este caso vamos a tramitarla por pago electrónico para el ejercicio y le vamos a dar clic en generar planilla. Inmediatamente se genera mi planilla, que es esta de aquí arriba. ¿Listo? Esta es, voy a quitar esta de aquí abajo, que era de un ejercicio anterior, pero miren, esta es la que acabamos de generar. Ustedes pueden verificar con la fecha que lo acabamos de hacer aquí en línea y que van a poder ver más información, consultar las administradoras que tienen nuevamente por venir con fondos y Fondo Nacional del Ahorro, todos con débito de cuenta, que fue lo que seleccioné, o puedo a través del estado de pague aquí entrar a pagarlas. ¿Listo? ¿Qué me va a habilitar? Pues directamente la ventana de PCE, ya voy a seleccionar el tipo de cliente, mi entidad bancaria y voy a poder seguir con el proceso de pago habitual dentro del proceso de cesantías, que deben tener muy presente en el momento que ustedes hagan ese proceso de pago. Inmediatamente van a ver que la planilla queda en un estado que se llama pendiente de confirmación. Recuerden que tan pronto la plataforma de mi planilla los direcciona a la página de PSE o al portal bancario que ustedes han seleccionado, debemos esperar a que esa entidad bancaria nos regrese el estado de la transacción y nos diga si este fue exitoso o no. En el caso en que su planilla quede en pendiente de confirmación, esto más o menos puede durar en un tiempo de hasta 15 minutos, dependiendo de los procesos bancarios que se lleven, y nuevamente la planilla pasará a un estado pagada o quedará nuevamente habilitada para pago si es que en algún momento falló el proceso de pago. Tan pronto la planilla quede en estado pagado, se van a habilitar una serie adicional de reportes a estos tres que estamos viendo. ¿Listo? Estos son los que vamos a poder generar precisamente para validaciones previas al pago, pero una vez la planilla queda en estado pagada, se van a habilitar un número más importante de certificados para que ustedes lo consulten. ¿Listo? ¿Qué van a poder descargar aquí? Pues sencillamente la planilla en Excel en el formato que ustedes corresponda para que ustedes puedan hacer cruces, validaciones. Miren acá el reporte que se ve. Les va a descargar estos reportes y ustedes van a poder cruzarla con la información que tienen en el sistema. Esto es un formato Excel, les va a permitir editar, les va a permitir hacer cualquiera de las funciones que tiene Excel para que ustedes puedan hacer sus cruces y verificaciones sin ningún tipo de inconveniente. Listo. Sé que es un poco rápido como pasamos por este tema de carga de cesantías, sin embargo, también quiero que vean que es un proceso sumamente sencillo. Aquí hay una recomendación súper importante que ustedes deben seguir y es precisamente liquidar de forma adecuada ese valor de cesantías. Como pueden ver a mi planilla, lo que ustedes deben cargar es el valor final de cesantías que ustedes identifiquen para cada uno de sus trabajadores. Por eso es supremamente importante que hagan muy bien ese proceso. Ya les mostré también dónde van a encontrar toda la información de noticias e información de interés para que puedan hacer esa liquidación de forma correcta y puedan resolver las inquietudes que de pronto tengan. Vamos a dar ahora sí espacio para contestar quizás alguna de las preguntas que tenemos en este momento en el auditorio y podamos pues responder algunas de ellas. Recomendaciones importantes frente al uso de la plataforma. Recuerden
que el usuario con el que ingresan a la plataforma de cesantías es el mismo usuario con el que están registrados en el portal de Mi Planilla para pagos de seguridad social. ¿Listo? Si usted no está registrado, si es la primera vez que usted ingresa a este proceso de Mi Planilla, puede hacer el proceso de registro y hacer el proceso de cesantías sin ningún tipo de inconveniente, para que también haga todo este proceso y facilite el pago de cesantías de sus trabajadores. Te estabas quedando sin voz. Empecemos por ahí. Bueno, queremos darte las gracias por toda la explicación que nos das y realmente hay muchas dudas en el chat. Tratamos de contestar algunas ahí en vivo con las cosas que nos van preguntando. Vamos a tratar de generalizar todas las preguntas porque sí tenemos casos puntuales en donde si mi colaborador se gana a inicio de mes tal valor y a mitad de año tal otro valor y otro, son dudas muy puntuales que esas es mejor tratarlas directamente o con el especialista, con la persona que le atienda en su empresa o que se comunique a nuestras líneas de atención para que pueda tener, pues digamos que una asesoría mucho más personalizada o en sus áreas de nómina también digamos que tienen la información. Entonces es importante que sepan eso, que tan puntuales no las podemos contestar, pero vamos a hacer la primera y la más general. Liz, las vacaciones se cuentan, porque tú nos dices que la fórmula son 360 días, pero si tengo un empleado que salió a sus vacaciones normales, que pueden ser 22 días, que pueden ser 22 días calendario más o menos. ¿Esas vacaciones se descuentan de esa fórmula, se suman? ¿Qué concepto hay ahí? ¿O cuál es el más general que tú creas que puede ayudarle a todas las personas que están conectadas para que sepan cuándo se descuentan unos días en el tema de la liquidación de las cesantías? Sí, ahí es súper importante que tengan presente que los días que se tienen en cuenta para ese cálculo de días laborados son los días en los que yo tuve un contrato laboral activo, ¿no? Entonces, el hecho de que yo esté en vacaciones, en una incapacidad o en cualquiera de estas condiciones que son pues ajenas al trabajador, no van a afectar en ningún momento ese cálculo de días trabajados, que deben tener presente y lo relacionamos más para que lo validen, por supuesto, que al interior de sus organizaciones, cuando tengan procesos de suspensiones del contrato. Listo, ahí sí hay un ejercicio diferente, pero cuando yo suspendo el contrato, pues finalizo, bueno, finalizo no, pauso ese contrato durante un tiempo, entonces esos días sí se afectan de forma diferente. Pero en el caso de vacaciones o incapacidades no deben tener ninguna afectación. Perfecto, listo. Y esa es una de las dudas más generales. Vamos a hacer otra consulta que nos ponen en el chat y es, tú nos dices que las cesantías se pagan hasta 14 o antes del 14, es decir, el 13 o el mismo 14 puedo hacer el pago. ¿Qué conocimientos tienes tú que puedan apoyar a todas las personas para que sepan si debe ser el 13 o el 14 o el 15? ¿Cómo funciona? Listo, claro que sí. Cuando uno lee la ley propiamente, la ley establece que deberán estar pagas antes del 15 de febrero. ¿Qué es antes del 15 de febrero? Pues el 14. Aquí hay una condición súper importante que siempre ha salido y es, venga, ¿cuándo se acaba el 14 de febrero? Porque se acaba a las 11:59 de la noche, ¿cierto? Yo podría hacer pagos a esas horas y seguir diciendo, estoy dentro del 14 de febrero. Recuerden que estos pagos se transan a través de un sistema bancario y el sistema bancario tiene unos horarios de atención. Entonces, debo tener súper consciente que los pagos se hacen hasta el 14 dentro del horario hábil de pago. ¿Listo? Yo no puedo ir a golpear al banco a las 5 de la tarde a que me reciban un pago. Suele pasar para esta época que las oficinas bancarias entregan horarios adicionales, que por el flujo tan alto que hay de transacciones ese día, se generen movimientos, se extiendan los horarios, cosa que sabremos hasta en ese momento. ¿Sí? Hoy en día no podemos darle esta certeza absolutamente a nadie, por eso el mensaje súper importante es anticípese. No se espere al 14. Si usted ya liquidó sus intereses de cesantías y sus cesantías para pagar nómina ahorita el 20, mire, ya el 21 puede hacer tranquilamente su pago. Salga de sus procesos urgentes e inmediatamente dedíquese al pago de cesantías para que no lleguemos a ese 14 de febrero. Es lo que sucede generalmente, que colapsa un poco, incluso pues todas las De acuerdo. plataformas y pasa eso. Listo. Otra duda generalizada que tenemos, Liz, es
El pago de las cesantías debe hacerse directamente a la administradora, pero hay dos escenarios. ¿Qué pasa si el empleado se retira antes del 14? Voy a poner un ejemplo, 30, 31 de enero, 5 de febrero. ¿Es obligatorio que la empresa consigne el 14 de febrero las cesantías o es posible que las paguen la liquidación? Bueno, lo que pasa es que aquí hay unas condiciones bien importantes para que los tengan también todos presentes y era que yo les mencionaba, o sea, las únicas personas que les pueden cobrar a ustedes un pago de cesantías que no existió, pues es el trabajador, ¿listo? No necesariamente eso señala que yo al trabajador le tenga que pagar esas cesantías al fondo. Hay muchos casos donde se les han pagado durante ese periodo de tiempo entre el 1 de enero y el 13 de febrero, vamos a decir, se le pagan en la liquidación del contrato. ¿Listo? ¿Qué es lo importante que ustedes soporten en caso de cualquier situación que se les presente? Que el pago se hizo al trabajador. ¿Listo? Bien sea o a un fondo de cesantías o bien sea directamente al trabajador, pero que ustedes logren certificar que el pago se generó, porque el único que les va a poder cobrar esos aportes va a ser el trabajador. Yo les mencionaba, ni el fondo de cesantías ni ningún operador les va a decir, oiga, usted no pagó al fondo de cesantías. ¿Cómo así? Págueme, consígneme, no. El único que podrá hacer esa reclamación es el trabajador que puede verificar la existencia de la relación laboral y el no pago de cesantías por cualquiera de las otras condiciones. Perfecto, Liz. Mil gracias. Otra pregunta que nos hacen muy generalizada y la vi en varios comentarios. ¿Qué pasa? Voy a hacer dos preguntas en una. La primera es, ¿qué pasa si el colaborador no tiene un fondo de cesantías elegido? Yo le puedo pagar al que tenga yo, digamos, en convenio con la compañía o al que tenga convenio el área de nómina o necesariamente es el trabajador y en la plataforma me hacen alguna validación. Pero también tenemos esa pregunta dentro de ese esquema y es, le puedo pagar al Fondo Nacional del Ahorro en el entendido de que el Fondo Nacional del Ahorro le pide una afiliación a la empresa. Entonces, ¿cómo qué validación me hace la plataforma respecto de esas administradoras? Como para unir las dos preguntas. Listo. Esa pregunta es muy importante, mira. Primero, el fondo de cesantías es un fondo que se selecciona libremente por el trabajador, ¿cierto? Entonces el trabajador puede seleccionar el fondo de cesantías el que quiera. Pero ojo, el trabajador no está obligado a tener un único fondo de cesantías. ¿Listo? Puede que el Perfecto. trabajador con un contrato anterior estuviera en el Fondo Nacional del Ahorro, pero con este contrato nuevo quiere estar en Colfondos. Sí, voy a colocar el ejemplo. Él pudiese tener inclusive cesantías en todos los fondos de cesantías, porque acuérdense que esto es un capital que él va a utilizar cuando está cesante. Y si él de pronto ha tenido continuidad laboral y no ha querido utilizar su capital, pues ese capital está ya guardadito, rentando, capitalizándolo y en algún momento él irá a utilizar. Entonces, no hay una base de referencia que le permita a mi planilla decirle, Pedro Pérez está en Colfondos y no en Porvenir, o viceversa, está en Porvenir y no está en el Fondo Nacional del Ahorro. Nosotros no podemos consultarlo porque un trabajador pudiese estar en todas las administradoras de cesantías. Entonces, primero no vamos a tener cómo cotejar o modificarles esa información de alguna manera en el momento en que ustedes hagan el cargue de la planilla. Ustedes van a tener que entregarnos a nosotros la administradora en la que están. ¿Listo? ¿Qué sucede con el Fondo Nacional del Ahorro? El Fondo Nacional del Ahorro exige que las empresas se registren como empleadores para que se pueda aplicar correctamente el aporte. No necesariamente los fondos privados funcionan de la misma forma. El Fondo Nacional, por su administración, lo exige de esa manera. Entonces, la empresa debe estar registrada como empleador ante el Fondo Nacional del Ahorro. Si no lo está, el sistema le va a generar un mensaje informativo, ojo, informativo, que no le va a restringir el pago para que usted formalice el proceso de afiliación y ahí sí pueda acreditarse correctamente los aportes. ¿Listo? Mm, si el trabajador está afiliado o no en el Fondo Nacional del Ahorro, pues sí es algo que no vamos a poder verificar. Sin embargo, el Fondo Nacional del Ahorro lo que va a hacer es recibir el recaudo y aplicar el aporte. Los fondos de cesantías pueden afiliar a los trabajadores con el pago que se efectúa. ¿Y por qué? Y se los decía yo al comienzo de la sesión. Porque por más que esto sea una elección del trabajador,
¿sí? Que él pueda decidir cuál es su administradora de cesantías, pues yo como empleador no voy a omitir mi pago solo porque mi trabajador no me dijo. Si mi trabajador no me dice, yo no voy a asumir valores adicionales por sanciones moratorias porque el trabajador no se quiso afiliar a ningún lado. Entonces yo decido, lo voy a consignar con con que tenemos una cercanía comercial, lo voy a afiliar con este fondo de cesantías y que el trabajador vaya y gestione esos trámites. Si el trabajador no está conforme con ese, pues ya podrá solicitar los traslados a los que haya lugar. Y eso es importante, ¿no? Que yo no puedo, digamos que eximir mi pago solo porque no tengo conocimiento a dónde está el trabajador. Si de hecho no está la administradora, pues podremos asignar una desde el área en donde se efectúe la liquidación. Entonces, eso es importante porque la norma es clara en las fechas, lo que nos contabas hace un momento, y es máximo hasta el 14 en el horario de pago que tengan los operadores de información. Ujú. Liz, otra pregunta y nos extendemos unos minutos porque me parece importante que todos escuchen porque son preguntas muy generalizadas que nos escriben mucho sobre lo mismo y es, eh, vamos a poner un ejemplo. Entró un trabajador el 20 de diciembre, tiene un contrato de un año o indefinido o por algunos meses o sí, puede que sea es el escenario. Es decir, que debo liquidarle por 10 días cesantías o el periodo que tenga. Diferente es cuando ingresa en enero, supongo yo, pero para que nos hagas un poco la claridad y es, haya ingresado el primero o el primero de enero o el 20 de diciembre, ¿qué pasa con esa liquidación? ¿Cómo deberé proceder? Sí, recuerden que la liquidación de cesantías que tenemos plazo hasta el viernes 14 de febrero corresponde a las novedades y a los trabajadores que se encontraban activos del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024. Por eso les contaba, si hay una persona que es que entró a trabajar el 28 de diciembre, esa persona tiene derecho al pago de cesantías por esos 3 días que laboró el 2024. Ay, pero es que, ¿qué son 3 días de cesantías? Eso son como 30.000 pesos. Ojo con eso porque es que las cesantías entran a capitalizarse dentro de un fondo de cesantías. Entonces puede que esos 30.000 pesos el trabajador no los vaya a retirar hoy o mañana, pero ya en el momento en que suceda, pues van a tener un capital significativo. Y vamos al mismo ejercicio. El no pago de los intereses de cesantías tiene una sanción moratoria. Entonces por esos 30.000, 40.000 pesos que yo obvié y no le pagué, pues puedo tener una sanción moratoria bien significativa, bien onerosa por no haber pagado las cesantías a ese trabajador. Todo trabajador que tenga al menos un día laborado en el 2024 debe tener derecho al pago de cesantías. Estás en silencio, no te... Suele suceder. Listo. Ya para finalizar, Liz, y en el entendido, hay muchas dudas sobre el tema de la liquidación. ¿Qué conceptos incluyo? ¿Qué conceptos no incluyo? ¿Qué podría hacer una persona para salir de las dudas? Porque tenemos los comentarios ahí. Es más de decirle qué incluyes o qué no incluyes, qué podría hacer, porque tú nos cuentas sobre el proceso y entiendo que en mi planilla nosotros vamos hasta el proceso de liquidación, pero decirte qué es salarial y qué no, pues digamos que hace parte muy del contrato de trabajo de cada compañía, ¿verdad? Pero dentro de la fórmula básica, digamos que eso para aclarar, pero dentro de la fórmula básica tú nos dices si es a una persona de un salario mínimo le incluye el auxilio de transporte. Pero si no tiene un auxilio de transporte, si no tiene otro auxilio, ¿qué nos dice la norma respecto a eso o qué conocimiento tienes tú? Sí, ahí es súper importante que tengamos claro que ese valor de salario que yo les decía que va en la fórmula va a cambiar para cada trabajador, ¿listo? Yo puedo tener a todos mis trabajadores con un salario básico de 2 millones de pesos y eso no quiere decir que todos les voy a liquidar cesantías sobre ese valor. Entonces, recomendaciones importantes, no generalicemos ninguno de los casos. Todos van a depender del promedio que haya devengado ese trabajador, sobre todo en el caso que hayan variables. Ah, no, es que mi trabajador no tiene salarios variables, pero ojo porque si tiene pago de horas extras, bonificaciones, que hayan hecho esas variaciones salariales, pues deben tenerles en cuenta esos promedios. ¿Listo? Y por favor, todo trabajador que devengue menos de 2 salarios mínimos deben incluirle en el cálculo el auxilio de transporte legal. 162.000 pesos adicionales, que era lo que estaba eh, em, aprobado como auxilio de transporte del año 2024, se los deben incluir. ¿Listo? No viene ese dato.
No, así como está en casa, como es teletrabajador, entonces pues no tiene auxilio de transporte. Ojo, porque es que la norma señala que él tiene obligación a ese. A pesar de que ha sufrido cambios ese auxilio de transporte y como es teletrabajador, entonces ahora es conectividad y tiene un nombre diferente, pero hace parte de una prestación que tiene determinada ese trabajador. ¿Listo? Entonces sí deben incluirlo porque efectivamente es el mismo. ¿Listo? Se llame conectividad, se llame transporte, todo trabajador por debajo de 2 salarios mínimos deben incluirle ese valor para que lo tengan también súper presente. Era una de las dudas más generalizadas. Quiero contarte que era una de las dudas, porque ahorita se ve mucho el tema del teletrabajo y ese auxilio de conectividad está muy, muy en las personas que tienen pues ese ingreso inferior a salarios mínimos. Liz, recomendaciones que tú nos des para cerrar este espacio en temas de cesantías, ya para finalizar y decirle a todas las personas que nos acompañaran que agradecemos estos minutos de más. Listo, daticos importantes. El más importante, lo he reiterado, no dejemos para el último día, anticipémonos al proceso de pago. Ya la plataforma de Mi Planilla está disponible, ya los administradores de cesantías están recibiendo aportes, ya los bancos están gestionando créditos, pagos, recaudos, todo. Entonces ya podemos empezar a hacer pagos de cesantías. No nos dejemos para el último día porque se pueden congestionar efectivamente los servidores de las plataformas de los operadores, los portales bancarios también se suelen congestionar. Ni hablemos de las filas en los bancos para los que van a hacer pago presencial, se presentan muchos pagos en cheque. Entonces, por favor, anticípense a este ejercicio. Hagan la liquidación muy, muy a conciencia, revisen muy bien los ingresos de sus trabajadores, los pagos adicionales que puedan tener. Recomiéndenle a a todas las personas que tienen empleados a cargos que cumplan con esta obligación. ¿Listo? Cualquier conocido que usted tenga, su primo, su tío, su abuelito, que usted sabe que tiene un trabajador en la finca, en el restaurante, en la casa, ayudándole, tiene derecho al pago de cesantías. ¿Listo? Esto es una garantía para los trabajadores y hay que cumplir con esa obligación. Entonces, recomiéndenle mucho a esas personas que hagan todo. Última recomendación, nada, háganlo por miplanilla.com, tienen toda la información dispuesta, tienen tutoriales, tienen videos, esta capacitación la van a encontrar en YouTube junto con otras más. Realmente a nosotros nos interesa que ustedes puedan hacer este proceso de forma autónoma, que lo puedan hacer en el momento en que se les facilite y por eso todo esto queda grabado y todo ese material lo van a poder consultar para que puedan autoservirse y generar esto en la plataforma sin contratiempo, 24/7 en el momento en que ustedes requieran. Perfecto, Liz. Muchas gracias. Contarles, esta sesión está siendo grabada y quedará dispuesta en los próximos días. Esperamos que sea mañana, pero si no, en los próximos días va a quedar en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como @miplanilla.com seguridad social. Entonces, súper invitados a que nos sigan para que todas las sesiones que se vayan cargando ustedes sepan, pues digamos que están ahí. Recordarles que esta sesión vamos a tenerla también en febrero. Vamos a tener un refuerzo, un recorderis. Es el 4 de febrero para que se programen, se agenden. Lo vamos a publicar en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Esperamos tenerlo y también en el banner de Mi Planilla. Entonces, súper invitadísimos a que nos acompañen. Síganos en nuestras redes sociales que ahí van a encontrar mucha más información y vamos a estar publicando algunos tips de cesantías que con mucha seguridad les van a ayudar. Lisbeth, mil gracias por tu presentación, de verdad, muy valioso el conocimiento que nos aportas a todos y a todos que tengan un feliz día. Muchas gracias. Feliz día a todos también.